¿Se me escucha, jóvenes? Sí, gracias, Cristian. Parece que solo Cristian está en la sala. Bueno, a ver, vamos a iniciar, como les decía, nuestra sesión del día de hoy. Estamos con los de tesis, ¿verdad? Sí, jóvenes, voy a necesitar su retroalimentación, porque si no, para eso dejaba grabada la clase y ya nos evitábamos tal vez de que ustedes tengan que estar conectándose cuando en realidad no están atentos, al parecer. Entonces, por favor, voy a pedir que presten atención para poder desarrollar la sesión. A ver, bueno, estábamos viendo la anterior semana toda la temática de lo que corresponde a las referencias teóricas, ¿no? Ya habíamos empezado a analizar en una primera instancia qué eran las referencias teóricas, habíamos revisado un poco acerca de los conceptos como tal. Decíamos que era justamente este proceso en el cual podríamos desarrollar hasta dónde se había investigado un determinado tema, ¿no? Y esto, como tal, nos podía dar ya algunas luces, no solamente para lo que denominamos como marco teórico, sino también para lo que corresponde inclusive a la metodología de investigación, ¿no? Ya que al momento de hacer la lectura de los diferentes documentos, esto se podía ver podía ya brindarnos información acerca del diseño, acerca de la población, acerca de qué tipo de instrumentos o técnicas han utilizado con la finalidad de tener o garantizar buenos resultados al momento de hacer el relevamiento de información, ¿no? También habíamos revisado un poco acerca de las funciones que tiene la elaboración del marco teórico. Habíamos visto que es bueno, vamos a decir, descomponer todos los elementos que forman parte de ya sea nuestra pregunta de investigación, nuestro objetivo general y realmente comprender los términos que forman parte de esta investigación, ¿no? Hasta allí habíamos llegado con ustedes, ¿no? Y yo les había pedido que de hecho ya para esta semana ustedes vayan construyendo lo que son esas matrices, ¿no? Empiecen a ordenar todo lo que vayan leyendo, espero que ya lo hayan hecho. Y en este sentido es cuando, bueno, tenemos aquí algunas técnicas de lectura, porque recuerdo que en la anterior clase les había mostrado una base de datos respecto a un montón de documentos que habían formado parte de una investigación, ¿no? Y veíamos que eran más de 100. Y decíamos, los 100 tenemos que leerlos a profundidad, o sea, nos va a dar el tiempo para poder leer toda esa cantidad de reportes, artículos, investigaciones, tesis, libros o lo que fuera, ¿no? Y seguramente ahí viene el tema de ser un poco más selectivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que que nos puede dar una línea de cómo poder ser selectivos con nuestra lectura? Y ahí yo les decía, va a ser muy importante que ustedes revisen lo que son los artículos científicos, ¿no? Y un apartado que es fundamental leerlo en un inicio, pues viene siendo justamente el resumen, ¿no? El resumen, como en alguna oportunidad ya les había comentado, tiene información que puede ser de mucha utilidad. Entre ellos, en el resumen van a encontrar, por ejemplo, el objetivo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, van a encontrar el planteamiento del problema. Van a encontrar cuál ha sido la población de estudio. Y esto está obviamente relacionado con el tema de la metodología, ¿no? ¿Cuál es el método que hayan utilizado? Por otro lado, también van a encontrar los principales resultados. Y esto ya nos da una luz general de
acerca de qué se ha tocado en esta determinada investigación, ¿no? Además que este resumen, generalmente en los artículos científicos, pues están entre 150 y 300 palabras, dependiendo la revista. Pero, ¿y a cuánto realmente equivale estas 150 o 300 palabras? Pues equivale a un párrafo. Por lo tanto, no va a ser tan complicado que ustedes puedan leer de forma completa todo lo que corresponde al resumen, para ya a raíz de eso poder decir si realmente esa lectura es de interés para ustedes o no lo es. Ya sea porque comparten la población, ya sea que comparten el objetivo o el problema, o tal vez lo que les ha llamado la atención de ese determinado artículo puede ser el método o la metodología, ¿no? Entonces, ya, ya algo nos hará de tomar la decisión de si realmente ese artículo como tal que estamos revisando, pues nos está dando aporte para nuestra investigación. Y si así fuera, nos dice, ya podemos tener una lectura a nivel medio que involucra que leer, por ejemplo, el prólogo, las conclusiones y algo que muy pocas veces suelen revisar, pero definitivamente es fundamental, es hacer una revisión de la bibliografía, ¿no? Ya que en la bibliografía lo que ustedes van a encontrar es justamente todos estos, ya sean libros u otros artículos, otras publicaciones, investigaciones que han ayudado a ese X autor a poder escribir el artículo que lo están revisando, ¿no? Si es una bibliografía, por ejemplo, actualizada, es nueva, o por el contrario, es una bibliografía que tal vez es muy antigua, por ende, tal vez ya no tan relevante para nuestra tesis o para nuestros artículos, ¿no? Entonces, es importante que leamos también la bibliografía. Ahora, si resulta que ya ha pasado también ese filtro, es decir, el resumen me ha parecido atractivo. Entonces, ahí le pongo un check. El prólogo, las conclusiones y la bibliografía también han parecido atractivos. Bueno, entonces ya es momento de que podamos leer todo el documento, ¿no? Yo les decía la anterior semana de que de todos esos 100 documentos que estaban en esa lista, no los 100 han sido de utilidad para ese artículo científico, ¿no? Si no, si sacamos más o menos un número, serán unos 35 documentos, ¿no? Pero, bueno, vamos a decir que el 30% me ha ayudado y el 70% no. Pero de ese 70% tengo que revisar, sí, en mi caso sí he hecho una lectura intensiva de absolutamente todos los documentos, pero eso era porque estaba aprendiendo de esa temática. En su caso no es tanto así, ¿no? Porque en realidad ustedes están abordando temas que han formado parte de su formación como tal. Entonces, no es que están tocando temas de los cuales ustedes desconozcan por completo y que estén comenzando de cero. Entonces, bajo esas características, sí podemos aplicar, por ejemplo, este tipo de técnicas de lectura selectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice de 20 artículos probablemente que vayan a formar parte de este estudio, ¿no? O en realidad, en este caso estaríamos hablando de 35. De estos 35, 20 he hecho únicamente una lectura, nos dice, del resumen. 10, una lectura de un nivel medio y 5 documentos los he leído completitos. Y eso puede ayudar ya, más que todo estas cantidades, nos ayudan ya para lo que son artículos científicos. Para lo que son tesis, sí tendríamos que aumentar un poco este número, pero aún así, más allá de leer 20 cabales o 10 o 5 nada más, que no es la idea del ejemplo, sino es más que todo mostrarles a ustedes de que no es necesario que todo documento que ustedes encuentren, todo lo tengan que leer completo.
sino únicamente aquellos que compartan, repito, su objetivo, ya sea el problema o tal vez la población o la metodología, ¿no? que hayan utilizado, y eso ya me da pie a que pueda pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, eh, esto es como un tip, no es obligatorio que lo puedan tomar, ¿ya? Pero es un tip para poder agilizar un poco lo que es la lectura de, más que todo, artículos científicos, ¿no? Y a raíz de esto, le veíamos en la anterior clase que es bueno que ustedes se puedan construir cierto tipo de matrices, ¿no? Y a estas bases de datos puede estar en un cuaderno, no importa si lo anotan a mano en un cuaderno, o tal vez quieren abrir un libro en Excel o hasta en un documento en Word, como ustedes prefieran. Pero el punto es de que puedan ordenar toda esta información que están revisando, que están leyendo, ¿no? Ahora, en algunos puntos puede ser que me anote lo que corresponde a la bibliografía o tal vez algunos puntos de resumen, algunas citas claves que me hayan llamado la atención o tal vez algo de resumen, ¿no? Que también puede, el resumen conclusivo, o sea, algo que pueda también estar relacionado tal vez a algunas anotaciones propias que ustedes hayan hecho en base a toda la lectura realizada. Entonces, estas bases de datos no es un, que les digo, una camisa de fuerza que sí o sí tengan que tener este contenido, ¿no? Sino más bien debería ser bases de datos que ustedes mismos las creen y que más bien deberían resaltar aquellos elementos que para ustedes sea de importancia, ¿no? Por ejemplo, en esta matriz que ustedes están observando, ven una columna de referencia donde se encuentra una ubicación, tal vez algo que nos haya llamado la atención, el resumen de las citas y algunas anotaciones propias que podemos hacer que hayan sido fruto de esta lectura realizada, ¿no? Entre otras observaciones que puedan también realizar. Y aparte de esto, es probable que también ustedes quieran realizar, por ejemplo, algunos elementos de la metodología, ¿no? Nos dice si ha tenido hipótesis, cuál ha sido la hipótesis de su investigación o cuál ha sido la pregunta de investigación, qué técnicas ha utilizado para el levantamiento de datos, cuál ha sido la población, el instrumento, las escalas y demás, ¿no? Entonces, esto es simplemente una propuesta, tampoco es que porque en la tabla esté en 4 elementos, esto implique que solo 4 artículos son aquellos que tengo que leer, ¿ya? Hago esa aclaración porque muchas veces me ha pasado eso en el curso, ¿no? Que cuando les comparto estas diapositivas me dicen, no, en su matriz solamente había 4, entonces supuesto que solo 4 tenía que leer. No hay que tomar solo de una forma tan literal, ¿ya? Sino más que todo es para resaltar la importancia del orden en la búsqueda de información y repito, todos estos elementos que están formando parte de estas matrices, pues pueden ser tranquilamente cambiados por los elementos que ustedes consideren necesarios, ¿no? Que dependa también, además del tipo de investigación que están realizando. Y ahí es donde entramos a ver un poco acerca de lo que les mostraba la anterior clase, ¿no? Entiendo que la última nos ha ido, ha sido creo que lo último que he alcanzado a mostrarles, pero de todas maneras podemos igual revisarlo ahora. Esta es una y esta era la otra base de datos. Aquí está. A ver, por ejemplo.
En este caso, si se dan cuenta, la matriz no tiene los mismos elementos que veíamos en la diapositiva, ¿no? A ver, la voy a ampliar un poquito para que lo puedan ver. Ahí está. Por ejemplo, ahí nos habla del título, autores, tenemos ahí la opción de año, el nombre de la revista, el DOI, algunas notas que puedo tomar en cuenta, cuáles han sido los objetivos de ese estudio, cuáles han sido las variables, las principales conclusiones. Tal vez para mí era interesante resaltar algo de las recomendaciones que hacían esas investigaciones, algunas citas relevantes y también algunos elementos que forman parte de la metodología, ¿no? Por ejemplo, el diseño, cuál ha sido la muestra, qué escala han utilizado. Y bueno, estos ya son elementos muy propios de la investigación que era respecto a violencia. Entonces, si ustedes ven, no está ni siquiera en el mismo orden que veíamos en las diapositivas, pero sí varios de los puntos están acá, ¿no? De hecho, están en una sola tablita que nos ha ayudado en aquello para tomar esas notas. Y ya de ahí ustedes verán cómo van marcando, ¿no? Al momento de que se sienten ya en su escritorio y empiezan a escribir, ahí ya verán qué realmente me es de utilidad de todo lo que estoy anotando y qué tal vez no. Por tal vez he encontrado posteriormente un documento que ha sido mucho más interesante, ¿no? Entonces, sí va a ser de mucha, mucha ayuda que ustedes puedan hacer esta revisión de la literatura, de todos los documentos que hayan encontrado. Y además, como mostrábamos la anterior clase, también mantenerlos ordenados, ¿no? Mantenerlos ordenados para que de esa manera también encontrarlos sea bastante sencillo, sea fácil, porque luego muchas veces pasa, e inclusive a mí me ha pasado cuando estaba iniciando con la parte de la investigación, de que he tenido que, decía, bueno, esto lo he leído, después lo voy a referenciar. No, no es necesario referenciarlo ahorita. Me anotaba en un papelito, en un cuadernito cualquiera, y después ya no había, ¿no? Ya no sabía de dónde había sacado esa determinada cita. Y ese sí que es un doble trabajo, porque es como volver a buscar de dónde he sacado eso y es muy, muy complicado. Así es que lo mejor que ustedes pueden hacer es que a la par que están escribiendo, obviamente poner las referencias y las fuentes correspondientes, ¿no? Y no dejarlo para el último, porque eso, como les iba mencionando, puede ser un grave error que más allá de facilitar el documento, nos va a retrasar. Les repito, es como si fuera un doble trabajo el que tendríamos que hacer. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna duda, por favor, me las van a hacer conocer porque, bueno, a veces es más complicado poder dar las clases virtuales porque por lo menos en clases puedo ver los rostros y puedo ver si me están siguiendo o en qué lugar ya se han perdido, ¿no? En cambio acá es complicado. Así es que por favor, si cualquier duda, cualquier comentario, no tengan duda de poder interrumpir y para poder absorber las dudas. Está claro entonces, ¿no? Hasta acá. El paráfrasis viene del parafraseo, ¿no? ¿Qué es un parafraseo? Es una redacción propia de algo que se ha vertido por otro tipo de autor. Entonces es como una pequeña interpretación que ustedes pueden hacer, pero en sus propias palabras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, tal vez? Bueno.
Ahora, como estamos en este tema justo del marco teórico, de la redacción de antecedentes, información todavía para el planteamiento del problema y demás, bueno, algo que sí o sí, como veíamos en la anterior lámina, que tenemos que ir poniendo justamente son las fuentes, ¿no? Es decir, de dónde hemos obtenido esta información, porque además recuerden que tenemos que empezar ya con tanta lectura, tenemos que empezar ya a redactar, ¿no? Entonces, también va a ser importante que puedan pulir este tema de la redacción, ¿no? Por ejemplo, acá vemos algunas frases que nos pueden ayudar. Para empezar a redactar un marco teórico, ¿no? Por ejemplo, se han considerado los siguientes estudios, han aplicado las siguientes metodologías, se ha llegado a los siguientes resultados. Si quisieran comparar de forma evaluativa, ¿no? Nos dice en ese sentido, los vacíos más notables en la investigación en este tema son tal y tal tema, ¿no? Entonces, va a ser importante que ustedes también desarrollen eh, esta habilidad de redacción, ¿no? Porque recuerden que la lectura no solamente les va a ayudar a tener algo que escribir para el marco teórico, ¿no? Sino también nos ayuda en todo lo que corresponde a los antecedentes, al planteamiento del problema y obviamente al apartado de metodología, ¿no? Entonces, esta revisión de la literatura es un paso muy, muy importante que espero que ya lo hayan iniciado y que ya tengan mayor claridad inclusive de sus temas. Y como decíamos, en esta forma ya relacionada con el tema de la redacción, pues va a estar muy presente el tema de las citas, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a revisar diferentes estilos de citado. Y existen varios, como ustedes sabrán, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estilo Harvard, tenemos el estilo Chicago, tenemos el Vancouver. Y entre tantos que existen, tenemos este estilo de citado que se denomina APA, ¿no? Que viene justamente de las siglas de American Psychology Association, que es más que todo un estilo de citado utilizado para todo lo que corresponde a las áreas sociales, ¿no? Y en este caso, también la parte de administración, pues utiliza bastante lo que es el APA. Y se van a dar cuenta ustedes que dependiendo el libro que revisen y el tipo de disciplina, van a ver que el estilo muchas veces es diferente, ¿no? Estoy segura que en alguna oportunidad ustedes han leído ya sea un libro o artículos que, por ejemplo, ponen las referencias entre paréntesis y con un numerito, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, todo el texto y al final me aparece el tema el número. De igual forma, y ponen un párrafo y al final le ponen dos, tres y así sucesivamente. Con lo único que ponen son números. ¿Han visto en alguna oportunidad ese tipo de citado? Muchachos, ese citado, por ejemplo, se denomina Vancouver. Y ese es bastante utilizado para más que todo áreas de la salud, como por ejemplo medicina, enfermería, nutrición y demás, ¿no? Eh, yo diría que un 90% de las publicaciones médicas tienen un citado a Vancouver. Por otro lado, estoy segura que también ustedes en alguna oportunidad han visto todo un documento. Por ejemplo, acá voy a diagramar un documento y lo pondremos.
y que tiene una nota al pie, le ponen como una raíz al final del documento y aquí le empiezan a escribir, ¿no? Y ponen el autor tantos en el año tantos y ha escrito tal cosa, ¿no? Con el nombre del libro y demás. Pero todas estas son notas al pie. O sea, igual a veces le ponen numeritos, pero los numeritos están en nota al pie al final del documento con los autores correspondientes. No al final del documento, a pie de página, perdón. Por ejemplo, ese estilo es el Chicago, ¿no? Que a veces lo confunden mucho con el APA, pero no es el APA, ¿no? Por ejemplo, el APA solamente tiene las referencias dentro de lo que son los párrafos y a la nota o al pie de página lo único que pone son notas aclaratorias. Como por ejemplo, podemos utilizar esta sigla que diga APA, le pongo un numerito 1, me bajo acá y digo APA significa esto, ¿no? Entonces, pero no pongo referencias, no pongo cuál ha sido el autor, cuál es el título, de qué página. Eso ya no se pone en pie de página, sino ese tipo de información muchas veces va dentro del mismo párrafo. Entonces, es importante, jóvenes, que ustedes puedan revisar todo lo que corresponde a la APA, pero la séptima edición, porque ya estamos en la séptima edición. Si ustedes revisan, van a fijarse que muchas veces la más utilizada se ha quedado en la quinta. Sin embargo, las normas APA ya están en la séptima edición, así que es fundamental igual que ustedes la puedan revisar. ¿Ya? Porque además el reglamento de la carrera te dice que tienes que utilizar el APA. Pero mucho más allá del estilo citado, hay algo en común en todos estos. Y todos estos nos hablan de los tipos de citas, más allá, repito, del tipo de citado, ¿no? Entonces, esta clasificación de citas es bastante genérica. Nos habla primero de una cita textual, de una cita contextual o también llamada parafraseo, y finalmente nos habla de la clasificación de citas de citas en esta tipología, ¿no? La cita textual se divide en dos, en lo que es la cita corta y la cita larga. Entonces, hablaremos un poquito acerca de la cita textual. Una cita textual es una copia fiel de lo vertido por un determinado autor. La única diferencia entre una cita textual larga y corta es la cantidad de palabras que estaríamos extrayendo de ese determinado autor. Por lo tanto, una cita textual larga va a ser aquella que tenga más de 40 palabras, nos dice. Y por consiguiente, la cita textual corta tenemos una extensión de 1 a 40 palabras. Entonces, eso es una copia fiel de lo vertido por un determinado autor. Esa es cita textual. Se van a recordar. Cita textual es una copia fiel, con puntos, comas, con errores, con mayúsculas, en el idioma, inclusive en el que se encuentra, es una copia fiel. Esa es una cita textual. Pero repito, va a ser corta o larga, dependiendo de la cantidad de palabras. Ahora, acá nos dice si la cita textual es corta, esta ahí dentro del mismo texto es imprescindible el uso de las comillas y obviamente el estilo de citado debería estar acorde al estilo que se está utilizando. En el APA nos va a pedir el apellido, nos va a pedir el año, y de páginas y demás, ¿no? O sea, nos pide ese tipo de información. Por otro lado, la cita textual larga nos dice que no se escribe dentro del mismo párrafo, sino más bien se escribe fuera de texto. No se utilizan comillas.
tiene que tener las referencias correspondientes y además nos dice que deberíamos utilizar sangría. Y como se escribe fuera del texto, entonces, obviamente, todo esto conforma un nuevo párrafo. Entonces, a ver, veremos algunos ejemplos. Aquí nos da ya, está, por ejemplo, nos dice dentro del mismo párrafo. Bueno, aquí está todo un texto X, y en el mismo párrafo abre comillas y pone una cita textual, ¿no? Entonces, esto ya nos da una luz de que es una cita textual corta. En cambio, nos decía la cita textual larga va a tener una sangría, que es justamente lo que estamos viendo acá, conforma un nuevo párrafo, que este va a ser el párrafo 1, y este es el párrafo 2, está fuera de lo vertido anteriormente, pues por eso estamos hablando fuera del cuerpo del texto. No tiene comillas. Ustedes pueden observar acá hay una ausencia de comillas. Y obviamente debería tener también las referencias correspondientes. Acá, en esta lámina, ustedes pueden observar un ejemplo de una cita textual corta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ven cómo hace un relato, pone nuestras comillas correspondientes y empieza a poner todo lo que dice qué autor. En este caso, estos autores que han sido escritos en este año y aquí está el número de fecha. Pues repito, esto es de acuerdo al estilo que ustedes definan. ¿Ya? Bueno, en este caso, de acuerdo al estilo APA debería ser. Entonces, si ustedes cuentan, se van a dar, van a poder encontrar que son menos de 40 palabras. Es que hasta 40 palabras corresponden a una cita textual corta. Por otro lado, algo que también podemos notar en esta cita viene siendo estos puntos suspensivos. ¿Alguien me puede decir cuándo se utilizan estos puntos suspensivos? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuál será la finalidad de utilizar estos puntos suspensivos cuando está dentro de lo que es una cita textual? Ahí está, Luz, no me pongas la carita triste. Entonces, en este caso, los puntos suspensivos significan que la oración vertida por el autor continúa. O sea, después de que pone acá el derrocho de buenas intenciones y el desperdicio de recursos, el autor en su libro original sigue poniendo muchas más cosas, ¿no? Pero que esas otras cosas ya no es de relevancia para este texto. Entonces es como que omito esa última parte, le pongo 3 puntos suspensivos para indicar que el texto continúa, pero estoy tomando desde el punto seguido para adelante con la oración que continúa, ¿no? Y eso hasta terminar la idea que nos ha querido decir el autor. Todo esto con la finalidad, en este caso, que sea una cita textual corta, porque probablemente si continuaba aquello con todas las palabras que ha escrito el autor, seguramente hubiera sido una cita textual larga ya, ¿no? Entonces, como no era relevante, entonces prefiero cortarlo de esa manera con los puntos suspensivos. En este caso, en este otro tenemos ya un ejemplo de una cita textual larga, ¿no? Aquí tenemos el párrafo 1, aquí está nuestro párrafo 2 y aquí hay otro párrafo 3, ¿no? Además, se dan cuenta que tenía una sangría, tal cual nos lo dice. Si contamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos más de 40 palabras, ¿no? Si se dan cuenta también, el otro punto es que acá no tenemos comillas, suficiente con
poner la sangría y eso ya se sobreentiende que es una cita textual y además que corresponde a una cita textual mayor a 40 palabras, ¿ya? Y está con las referencias correspondientes, ¿no? A ver, ¿qué vale la pena aclarar en este punto? Vale la pena aclarar que no deberíamos aprovecharnos mucho de lo que son las citas textuales, ¿ya? A veces he visto documentos, tesis, en las cuales me han copiado páginas íntegras y con la excusa de que las han referenciado, dicen, pero no es plagio porque aquí está el autor de donde he sacado. Pero no porque lo hayas puesto significa que puedes copiar pues 3, 4, 5 páginas del mismo autor, ¿no? Ahí nosotros estaríamos cayendo en un error. Cuando se habla de una cita textual, cuando realmente lo que quieran extraer de ese autor sea tan relevante que, y además que no lo puedan expresar de una forma y que quieren mantener prácticamente la esencia original de lo vertido por el autor principal, ¿no? Entonces, y no necesariamente agarrándonos de una cita textual, deberíamos nosotros copiar páginas y páginas de lo mismo, ¿no? Eso, quieran o no, ya es entrar en un plagio, porque para eso mejor les recomiendo que lean nomás la tesis, el documento de X autor, ¿para qué lo vuelvo a poner? ¿No? La idea es resaltar puntos que sean importantes, será pues un párrafo, tal vez máximo dos, pero eso no implica que tengamos que copiar subtítulos íntegros de lo que está mencionando un X autor. Ya, por favor, van a tener mucho cuidado con aquello. Hay que hacer un uso responsable de lo que son las citas textuales, ya sean cortas o largas. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta respecto a este tipo de citas. Licenciada, yo tengo una consulta y es respecto, Adelante. ¿qué tal si yo quiero sacar una cita de un artículo en inglés? ¿Hay que traducirlo o lo tenemos que poner en su idioma que está en el Cuando artículo? lo traduces, ya no es una cita textual, ya es un parafraseo, porque la traducción no necesariamente es de forma tan literal como lo ha dicho el autor, ¿no? Inclusive por algunos términos que podemos encontrar que no haya la traducción exacta. Entonces, si tú traduces, ya no es una cita textual, sino ya es un parafraseo, que vamos a entrar en un momento, a hablar de aquello. Ah, está bien, licenciada, gracias. A ver, ¿alguna consulta más sobre citas textuales? A ver, continuamos entonces ahora con lo que nos decía César, ¿no? Nos decía, bueno, el tema de las traducciones y demás, bueno, ese es otro tipo de citas, que es la segunda tipología que vamos a ver hoy, que se llama parafraseo. Esta también nos dice, es conocida como una cita indirecta y es la expresión de ideas ajenas en nuestras propias palabras, nos dice, ¿no? Estas pueden ser tanto ideas, datos, ves algunas aseveraciones, entre otros. ¿Qué cuidados deberíamos tener, no? De no cambiar la esencia de lo vertido por el autor, ¿no? A veces cuando queremos expresarlo en nuestras propias palabras, cometemos el error de cambiarle completamente el sentido original de lo que nos quería transmitir el autor original. Entonces, ese puede ser un error y de hecho tenemos que tener cuidado. Se utiliza el parafraseo para poder explicarlo, resumirlo, si quieren, en nuestras propias palabras, pero
manteniendo la idea original o el sentido original de lo que estamos queriendo resaltar. ¿Ya? Entonces, en este caso nos dice el parafraseo es un resumen, es una síntesis, ¿no? Estas pueden ser tanto de un capítulo como inclusive podemos hacer un parafraseo de todo un libro, ¿no? Porque a veces, bueno, es todo el libro lo que nos ha parecido interesante. Bueno, puedo parafrasearlo tal vez en dos párrafos y resaltando lo más importante de ese libro, ¿no? O de un capítulo. Como decíamos, lo que tenemos que evitar es modificar la idea del autor, ¿no? Hacer parafraseos como no es una cita textual, sino más bien es algo que estamos escribiendo en nuestras propias palabras, no es necesario que lleve comillas, ¿no? Tampoco se escribe el número de página, esto porque puede ser de todo un libro, ¿se dan cuenta? Entonces, no es necesario que pongamos un número de página. Y esta se debería escribir a continuación del párrafo que estamos citando. Por ejemplo, el autor X en el año 2021 sostiene que la administración es un proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces ya está en nuestras propias palabras algo vertido por un X autor en un X año. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir en este punto? Que por más que esté escrito en nuestras propias palabras, siempre tenemos que resaltar al igual quién ha sido, de dónde estamos parafraseando esto, ¿no? ¿Quién es el autor, en qué año lo he escrito y demás? Entonces, este parafraseo, si ustedes se van a dar cuenta, más que todo en los artículos científicos, es muy utilizado. Yo diría que más utilizado que inclusive lo que son las citas textuales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un artículo científico nos importa mucho hasta la cantidad de palabras que tiene que tener cada uno de los apartados. Entonces, se nos dificulta mucho poner a veces citas textuales porque tal vez podemos resumirlo en una oración, todo un párrafo que sería una cita textual, ¿ya? Eh, y de esa manera podríamos utilizar mejor la cantidad de palabras como tal. Entonces, es muy utilizado el parafraseo. En las tesis es donde más van a ver presentes lo que son las citas textuales. También está el parafraseo, pero ahí es donde ustedes van a poder encontrar mayor cantidad de citas textuales, a diferencia, repito, de lo que son los artículos científicos. Finalmente, el último tipo de cita es denominado la cita de citas, ¿no? Y esta debería ser un estilo que también sea bastante utilizado, pero en el último tiempo no lo es tanto así, ¿no? Y eso es porque a veces omitimos este tipo de citado. Por ejemplo, si ustedes leen un X artículo, se van a dar cuenta que también ese autor, se me ocurre ahorita el autor Crespo, ¿ya? El autor Crespo menciona o referencia a el autor Vargas. ¿Ya? Entonces ahí es donde yo me pregunto y digo, y ahora si estoy extrayendo esta idea que la ha escrito Vargas, pero yo no he leído el documento de Vargas, he leído el documento de Crespo. Ahora, ¿a quién referencio? ¿No? ¿Cuál debería referenciar a Vargas, que es el que lo ha escrito, pero yo no he tenido acceso a ese documento, no he leído el documento de Vargas? El documento que he leído es Crespo y en Crespo referencian a Vargas, ¿no? Entonces, cuando estamos en esa situación y no hemos tenido la posibilidad de acceder al documento original, entonces nos dice que lo que corresponde es hacer una cita de citas, ¿no? En una primera instancia tenemos que citar al autor original,
¿no? Entonces, para nuestro ejemplo, hablábamos de Vargas. Ahí decimos Vargas en el año 2021, citado por Crespo el año 23, señala que, y le ponemos, ya sea una cita textual o ya sea un parafraseo. ¿Ya? Pero esto se denomina una cita de citas. Porque, repito, a veces nosotros no encontramos el documento original y sin embargo lo referenciamos. Entonces decimos, ya ha leído todo este otro documento y la verdad es que no, ¿no? Hemos leído solamente uno y en ese uno han referenciado a varios. Entonces, ¿cómo hago aquello? Bueno, va a ser necesario hacer una cita de citas. ¿Ya? Entonces, y con aquello, repito, habríamos concluido esta tipología de citado. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran que repita respecto a estos tipos de citados. Los escucho, por favor. ¿Alguna consulta, jóvenes? Licenciada, una pregunta. A ver, dime. Si quiero citar algún párrafo de, por ejemplo, un artículo científico, pero ese autor ha citado a otro autor, ¿cómo podría citarlo? Como acabo de mencionar en la lámina, tienes que citar primero al autor original y luego de dónde lo has extraído. Entonces ahí viene primero el autor original, digamos Chavenato, citado por tal persona, ¿no? Ah, está bien, licenciada, gracias. ¿Alguna consulta más? A ver, ustedes se van a dar cuenta y seguramente saben utilizar algunos sistemas también de citas, ¿no? Algunas aplicaciones inclusive o extensiones. Y yo diría que una que es la más básica, que es probable que muchos de ustedes tengan acceso a esta, es el sistema de citado que lo tiene el mismo Word, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy en un documento en blanco de Word y ustedes se van a ir a la pestañita que dice referencias, ¿ya? Dentro de lo que es la pestaña de referencias van a encontrar una pestaña que dice inserte cita o nueva cita. Entonces ahí ustedes, acá les dice, quiere utilizar una nueva fuente, ¿no? Y además aquí nos habla acerca de cómo tenemos o qué tipo de estilo es el que está utilizando. Por ejemplo, aquí en este Word tenemos el Chicago, la sexta edición, nos dice igual el APA, tenemos el Harvard y otras, ¿no? Ahí se dan cuenta, tiene alguna, el MLA, entre otros. Y bueno, en este caso, como habíamos dicho, tenemos el app. Entonces ponemos que queremos insertar una nueva cita. Ahora ustedes aquí se van a dar cuenta y nos dice qué tipo de fuente es la que, de dónde está extrayendo esto. Y se van a dar cuenta acá que existe varias opciones, ¿no? Si ustedes están frente a la computadora, sería interesante que también lo abran y se van a fijar que tienen, al igual como les estoy mostrando ahorita, varias alternativas. Nos dice, quieren citar un libro, una sección del libro, un artículo de periódico, tal vez una conferencia, un reporte, ¿no? Un sitio web, un documento de un sitio web, tal vez algún arte, algún cuadro, alguna grabación, alguna filmación, alguna entrevista, algunos casos, entre otros, ¿no? Entonces, ustedes escogen lo que quieran poner. Por ejemplo, entre los más comunes, vamos a ver un par. En este podemos decir que voy a citar un libro
Entonces, si se dan cuenta, acá ya me dice qué campos tengo que llenar para que esté en el estilo app, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pide el nombre del autor. Y no solamente eso, fíjense que acá en el ejemplo, donde está la flechita, ustedes se van a dar cuenta cómo es que tengo que escribir. Me dice, no puedes escribir todo con mayúscula, ni todo con minúscula. Me dice, primero vas a poner el apellido, la primera letra con mayúscula y las demás con minúsculas. Vas a poner una coma y le vas a poner recién el nombre, un nombre, ya no dos, tres, sino uno. Entonces nos dice el apellido paterno, si quieren, y el primer nombre. Seguido de que nos dice punto y coma, si es que tuvieran más autores ese determinado libro. Entonces, y así podemos poner cuatro, cinco, seis, siete, los autores que tenga el libro, ¿ya? Y todos ellos divididos con punto y coma. ¿Qué pasa si el autor es corporativo? Bueno, entonces tengo que poner clic en esta pestañita y acá le puedo poner, por ejemplo, el INE o el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID o la ONU, no sé, pues generalmente cuando me habla de un autor corporativo me habla del nombre de una organización, es decir, que no es un autor persona, sino es un autor institución, organización. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? De igual forma, aquí me dice, bueno, ponga el nombre de la organización. El título. Igual me da el ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, tiene cómo tenemos que escribir los títulos. El año no es, nos dicen literal, sino el año lo tenemos que escribir en numeral. La ciudad y cuál es la editorial que está publicando aquello, ¿no? Una vez que llenemos todos esos campos, le vamos a poner OK y inmediatamente me va a generar la cita correspondiente, ¿ya? A ver, veremos qué otros campos le ponemos. Si, por ejemplo, le ponemos un artículo de alguna revista. Si se dan cuenta, los campos se han cambiado ligeramente, ¿no? Me pide allí el datos del autor. Me pide igual, en el caso que fuera un autor corporativo, también puedo ponerle el nombre, el título del artículo que estoy leyendo, el nombre de la revista donde se ha publicado, me pide ahí el año donde haya sido publicado y las páginas que forman parte del mencionado artículo, ¿no? Y de igual forma le pongo OK y lleno los campos. A ver, ¿cuál más puede ser de interés? Tal vez algún sitio web, ¿no? Si se dan cuenta, acá igual cambia un poco la información solicitada. Bueno, acá nos dice el nombre del autor, el nombre de la página, el nombre del sitio, el año, el mes, el día que estoy extrayendo y también me habla de la dirección URL de donde estoy extrayendo ese determinado documento, cita, lo que fuera que quiero referenciar, ¿no? Entonces, de igual forma, le pongo OK y inmediatamente se pone la referencia correspondiente, ¿no? Entonces, sería interesante que ustedes puedan empezar. Les decía que este es el sistema más básico que todos los que tienen la opción de tener un Word, pues van a poder utilizarlo, ¿no? No les voy a decir que es el mejor, sí es el más manual, pero de todas maneras ayuda bastante, porque inclusive cuando ustedes ya tengan las citas correspondientes, pues el tema de la bibliografía, por ejemplo, se va a poder generar automáticamente, ¿no? Ya en el estilo APA que ustedes escojan. Entonces, eso es ya de entrada una gran ayuda. O inclusive si están utilizando el mismo libro, bueno, no es, y ya lo han registrado antes, entonces con simplemente buscar la fuente ya no es necesario que llenen todos los campos, ¿no? Si la fuente es la misma, simplemente insertan aquello.
Entonces, no sé si respecto a esto tienen alguna consulta, si lo sabían utilizar, no lo sabían utilizar. A ver, quisiera escucharlos. ¿Alguna consulta? ¿Nos ha quedado claro la explicación que he dado de este formulario de citas en el Word? ¿Desean que repita, que haga el ejemplo? No sé. Bueno, entonces entiendo que Por lo mi han parte está comprendido. claro. Ya, excelente. Entonces, si lo han comprendido, excelente. Tal vez alguien más. Repito, espero que lo hayan comprendido porque ya saben que ahora es cuando tienen que hacer las consultas. Por otro lado, tal vez algún otro software que les puedo utilizar, que les puedo recomendar, mejor dicho, es el Sotero, ¿no? El Sotero es para mí uno de los más fáciles, es bastante amigable en cuanto inclusive a la instalación, es bastante fácil, rápida, gratis además y de mucha ayuda. Entonces, solamente hay que instalar las extensiones tanto en el navegador, en este caso en el Chrome, o en el que utilicen, y también debería estar como extensión en su Office. En este caso, como ustedes pueden ver en este Word, aquí tengo el Sotero. Vamos a poner cancelar. Y de igual forma me ayuda a poder añadir algunos ejemplos de citas, ¿no? Tal vez una forma mucho más sencilla. Entonces les voy a pedir que también puedan revisar este tema del Sotero. Si no les agrada el Sotero, también existe el Mendeley, por ejemplo, que es un software igual bastante amigable. De bastante utilidad igual para poner las referencias. Hoy en día hay bastantes, no es necesario que todas las hagamos de forma manual, pero sí es, repito, imprescindible que podamos poner las citas correspondientes. ¿Ya? Eso por un lado. A ver, ¿qué más tenemos programado? Quería revisar con ustedes antes de entrar a otro tema, este apartado de el Scopus. Espérame un momentito, voy a cargar la- dígame. ¿Mm? Tienes que descargar la extensión del Sotero. Si ya tienes la extensión del Sotero en tu Office y también en tu navegador, sí, tranquilamente. Esto más. Como les había dicho, también una muy buena fuente para buscar información, pues viene siendo el Scopus, ¿no? Mucho más si ustedes acceden al Scopus a través de sus cuentas institucionales, es decir, que creen el usuario como tal. La anterior semana me decían cómo hago para buscar tal vez algunos tips de búsqueda para el tema del sotero, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar, el sotero es bastante igual amigable con lo que estamos, al igual que varios de los buscadores académicos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos dice de igual forma cómo es que quiero buscar, ¿no? Quiero buscar tal vez en
un término en el artículo, en el título del artículo, en el resumen o en las palabras clave, o tal vez quiero irme directamente a los autores, o tal vez a una fuente del título. Únicamente quiero que me busquen esto en el título del artículo, en el resumen y demás, ¿no? Entonces, puedo empezar a poner algunos de los puntos. Por otro lado, yo les decía que no es lo mismo que ustedes introduzcan el término en inglés e introduzcan el término en español, ¿no? Porque recuerden que esta base de datos, si bien hace el intento de hacer esas traducciones, siempre les va a mostrar mayor cantidad de resultados si es que ustedes hacen una búsqueda en inglés, ¿ya? Entonces, ese también puede ser un tip. A ver, no sé, díganme tal vez algún ejemplo que ustedes quieran buscar, alguna temática y podemos utilizarla de ejemplo con ustedes. No sé por qué ustedes se ponen tímidos. A ver, le pondremos liderazgo, a ver qué nos sale.